Buenos días, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos, mi esposa y yo, con la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes y la verdad ha sido una bendición. Es para nosotros muy hermoso ver lo que Dios está haciendo en este lugar. Después de todo, conocemos a Rodrigo de hace tiempo en la universidad. Pues la verdad yo viví con Rodrigo en el mismo cuarto por varios años y luego estando en la misma iglesia. Y es para mí muy hermoso ver lo que Dios está haciendo aquí y cómo Dios le está usando. Quisiera invitarles esta mañana a ir a Génesis, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Yo no sé si has sentido lo mismo que yo, pero cuando va uno por la calle, cuando llega uno a un lugar público y de repente la gente te ve, hay gente que llega hasta a vivorearte de arriba abajo, viendo cómo vistes, cómo vienes. E incluso cuando pues tiene que conocerte, ¿verdad? Y te saluda, tal vez sus primeras preguntas no sean qué marca de celular traes o qué tan nuevo parece tu guardarropa, pero es sin duda que una de las cosas que hoy impera entre la sociedad es que te juzgan por cómo te ves. La apariencia marca algo que tiende a ser una presión. La forma en que nosotros hacemos o decimos puede hablar mucho para otra persona que te miren feo o incluso que te excluyan. Pero, ¿cómo no va a suceder eso en una sociedad que ha preferido creer en un universo tan vasto donde tú y yo venimos a hacer nada? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo en un universo tan grande? Que parece que es más fácil creer que fue el producto de la casualidad, en la que todas las cosas pues como que se combinaron ahí y resultamos tú y yo. Aún tu propia vida la juzgan como una casualidad en la que tus padres se encontraron y tú fuiste el producto de ella. Y a veces cuando nosotros escuchamos una y otra vez esa perspectiva, tendemos a comparar nuestras vidas con las de otros. Y a ver que esos mismos valores nos afecten a nosotros. Platicaba ayer con Rodrigo y estaba mandando yo un mensaje y me dijo, dime que no es Huawei tu teléfono. Y le dije, sí. Y es que si ustedes han escuchado las noticias en las últimas semanas, pues parece que estos teléfonos ya no van a funcionar igual que lo que todos quisieran. Y entonces, pues si tú ahora quieres vender tu celular, pues ya no vale lo mismo que lo que tú pagaste. Tristemente, así se ve la vida de muchas personas. Si tú ves a una persona preparada, con estudios, con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado, tristemente, ¿qué pensamos? Esa persona vale más que la persona sin recursos, que tal vez personas con falta de oportunidades o personas que han vivido en la drogadicción. Y muchas veces esos valores vienen a nosotros y nosotros juzgamos de esa manera la vida de otros y nuestra propia vida. Somos medidos por cuánto tenemos o cuánto sabemos, de modo que muchos de nosotros, pues ¿cómo figuraríamos en el mundo actual? Tan fácil como meter tu nombre en Google y ver, ¿cuántas noticias saldrían de ti? Pues, tal vez ninguna.
¿verdad? Porque, pues, ¿qué somos en medio de un mundo tan grande? Pero déjeme decirle esta mañana que en el Evangelio hallamos otra respuesta. En el Evangelio, el valor que nosotros tenemos se da por nuestra fe en Jesucristo. Esta mañana quisiera decirte que tú eres valioso para Cristo. No eres valioso por lo que tienes o por lo que haces. No eres valioso por lo que pudieras incluso llegar a hacer para Él. Eres simplemente valioso porque tú depositaste tu fe en Dios. En ese Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y que ahora esa sangre de su Hijo te ha salvado. Eres valioso porque tú has sido salvado por su Hijo. Y podríamos ver muchos pasajes del Nuevo Testamento para ver eso. Pero sabe que cuando nosotros andamos en nuestros hogares, en nuestras actividades, en nuestros trabajos, pues muchas veces recordarnos el Evangelio nos hace considerar que lo que hacemos pudiera no verse tan cercano a lo que la Biblia dice. Y entonces quisiera demostrarte eso hoy a través de la vida de un matrimonio. Un matrimonio el cual halló su valor en Cristo. Esta mañana quisiera decirte una vez más que tú eres valioso gracias a Cristo. No hay ninguna acción u objeto que pueda llevarte a ser más valioso en este mundo, porque Dios es quien define tu valor. Así que, ¿cómo es que Cristo? ¿Por qué es que Cristo me da valor? Y entonces vamos a comenzar ahí en Génesis 12. Normalmente cuando vemos la siguiente promesa, pensamos en una sola persona. Note lo que dice en versículo 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe? Cuando escuchamos esa bendición, pudiera parecer para nosotros que, wow, pues qué gran noticia, qué gran promesa. Pero ¿cuál era la situación en la que vivía Abraham? Dice el 11:30 que él tenía una esposa que se llamaba Sarai, y ella era estéril y no tenía hijo. ¿Cómo de una pareja que no puede tener hijos va a salir una nación grande y próspera? Y tal vez sea la misma pregunta que hacemos con respecto a nosotros. Pues sí, escucho de que reinaremos con Cristo, escucho de un cielo, escucho que de Dios todo proviene, pero ¿cómo se siente en la semana cuando tal vez nos falta despensa? ¿Cómo se siente en la semana cuando vamos al trabajo, vamos a la escuela y sentimos la fatiga, sentimos la decepción? ¿Cómo se siente? Déjame decirte que el relato en Génesis no comienza así. No comienza con una mujer estéril. No comienza con un hombre cuya bendición suena imposible. Porque de hecho el relato en Génesis comienza con un Dios que creó un mundo perfecto, donde el hombre y la mujer serían los máximos representantes de su gloria. La bendición que vemos a Abraham nos sorprende, pero nos sorprende no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque el hombre ya no puede hacerlo. Porque no es Adán y Eva, es Abraham y Sarai.
Y muchas veces esa es nuestra perspectiva. Es que yo no soy Abraham, yo no soy Pablo, yo no soy Sara, yo no soy Esther. O sea, yo soy Miguel, que cuando ve su cuenta de banco, cuando pasa la tarjeta, pues parece decepcionante. Que cuando voy al trabajo, que cuando veo a mi familia, no todo parece perfecto. Pero ¿sabe este plan que Dios había diseñado? Vemos en Génesis 3 que al final el hombre, por su propia voluntad, rechaza a Dios. Y que ese rechazo llega a tal grado que en los tiempos de Noé el mal parecía la única opción. Dice Génesis 6 que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Cómo podría pasar de un mundo perfecto a un mundo en el que el mal es la única opción? La creación perfecta de Dios gemía a causa del pecado y clamaba por descanso. Y Dios proveyó de un hombre llamado descanso. Se llama Noé. Noé es usado por Dios como un medio de salvación y de juicio en un evento llamado el diluvio. Este pregonero de justicia predicó a las personas acerca de la salvación de Dios de manera tan tangible como subirse a un arca. ¿Pero qué hizo la gente? Lo rechazó. No le creyó. Solo 8 personas subieron con él y se salvaron. Y entonces parece que todo puede volver a iniciar. Dios le da una bendición a Noé, una bendición similar a la que le está dando aquí a Abraham. Pero ¿qué sucede con la familia de Noé? ¿Cómo termina Noé? En el relato vemos a un Noé borracho y maldiciendo a su propio nieto. Pero no solo eso. En Génesis 11, apenas el capítulo anterior al que estamos, ¿qué está haciendo el mundo? Una torre. La torre de Babel. Y sabe que esta torre es el proyecto de la familia de Noé. Apenas han pasado 100 años. Noé está entre ellos. Y lo que había comenzado como un plan perfecto de Dios para que toda la tierra estuviera llena de su gloria, parece que el hombre vez tras vez rechaza esa gloria. ¿Sabe? Dios, a pesar de todo lo que el hombre está haciendo, nos da a Cristo como la bendición de las naciones. Es por eso que aunque Adán rechazó, y aunque Noé rechazó, y aunque el mundo rechazó a Dios, Dios vuelve a hacer esta promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de la bendición a Abraham no solamente es bendecir a Abraham y hacer una nación grande, sino que todo el mundo sea bendito en alguien: Jesucristo. Cristo nacería de la familia de Abraham, y es por eso que el Antiguo Testamento nos habla de esa familia de Abraham, los judíos, Israel. Porque en esta familia vendría la solución a todas las naciones. Nosotros, 3,500 años después de esta promesa dada a Abraham, seguimos confiando en que Cristo es la bendición de las naciones. Abraham lo creía hacia adelante. Nosotros lo creemos viendo hacia atrás, hacia esa cruz. Pero sabe, a pesar de esas naciones necias, Dios sigue buscando al hombre. Busca a Abraham, un hombre que no puede tener hijos, para hacer una gran nación. Qué irónico, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se puede cumplir con ese plan cuando Dios escoge a un hombre con una esposa estéril? Pues ¿sabe qué? Dios le demuestra a Abraham
que Dios puede usar a Abraham. Antes de llegar al punto de mostrarle que Dios puede usar a Sara, Abraham tiene que confiar en Dios de que Dios lo puede usar. Ay. Es interesante, porque este hombre no es perfecto. No es ese hombre creado del polvo de la tierra en el cual se sopló aliento de vida. No, es un hombre que Dios le dice, vete de tu parentela, pero se lleva al papá y se lleva al sobrino. Que le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, pero llega a la tierra y encuentra hambre y luego se sale. Y que entonces llega a Egipto y sigue batallando con seguir las palabras de Dios. ¿Qué dice en Egipto? Pues no vas a decir que eres mi esposa, eres mi hermana. Y cuando diga eso, ¿sabes qué van a decir? Mira, capítulo 12, versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Cuál es el plan de Abraham? ¿Mentir? Pero, queridas hermanas, a ver. Si su esposo les dijera, vas a decir que eres mi hermana para que me vaya bien. O sea, así vamos a poder ganar dinero, así nos va a ir mejor en nuestras finanzas si tú dices que eres mi hermano. ¿Qué está pasando por la cabeza de Abraham? O sea, Abraham está usando a su esposa como moneda de cambio. ¿A alguna de ustedes les agrada el plan? No. ¿Qué haría usted en el lugar de Sara? ¿Sabes qué? Vete tú, haz lo que tú quieras, yo me voy a mi casa. Yo me voy con mi mamá, yo me voy por mi lado. ¿No es cierto? Pero es curioso que Abraham, estando en una nación necia como Egipto, tiene los mismos motivos y las mismas trampas, donde hasta los egipcios parecen más justos que Abraham. Pero ¿sabe qué? Dios está dispuesto a usar a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usaría a un hombre como Abraham, que incluso a su esposa no valora? Sin embargo, no se confundan. Dios quiere usar a este hombre no por lo que él puede hacer, ni por lo que él ya es, sino por lo que Dios puede hacer a través de él. Y es por eso que en los siguientes relatos vemos cómo Abraham es un príncipe en medio de estas naciones. Abraham ha sido elegido por Dios no por su justicia, sino porque Dios va a redimir a las naciones a través de las grandes cosas que hará por medio de él. Y tal vez es lo mismo que te ha dicho a ti. Dios va a salvar a las naciones a través de la proclamación del Evangelio. ¿Que quién tiene que llevarlo? Nosotros. Y suena un plan muy grande para un chico que va a la escuela, para una ama de casa, o tal vez para un hombre que tiene que trabajar toda la semana. Pero déjame decirte que el plan debe de ser tan tangible como lo fue para Abraham. Dios le dijo, tú reinarás sobre esta tierra. ¿Y sabe qué hace? Este hombre, ya avanzado en edad, cuando se entera que 4 ciudades han sido capturadas, pues se agarra a 300 de sus hombres y vamos a luchar. Él no tiene ejército, él tampoco tiene la edad como para estar peleando. Después de todo tiene 75 años. Algunos de ustedes tienen ni un cuarto de eso y vienen todos adoloridos de la actividad de ayer.
Pero Abraham tiene la fuerza suficiente como para correr por la sierra y alcanzar a las otras ciudades y vencer. Él es un príncipe, porque Dios busca no solo a esas naciones necias, sino a esas naciones necesitadas de salvación. Queridos hermanos, nosotros hemos visto no solo esa paciencia y ese amor y esa fidelidad y esa misericordia, hemos visto también su provisión, ¿no es cierto? Hemos visto que en verdad Él cuida de las aves y Él cuida de nosotros. Él nos da lo que necesitamos cada día, y en medio de esas necesidades tenemos necesidades físicas, pero aún una necesidad más grande, que sí es la salvación. Pero cómo esa salvación ha llenado todo. ¿Cómo podemos ahora vivir contentos cuando no tenemos? ¿Cómo podemos vivir en paz cuando la situación no parece agradable? ¿Cómo en medio de la debilidad y de la enfermedad podemos decir Dios está en control? Pienso, por ejemplo, en mi papá. Él está siendo dializado desde hace 1.5 años. Y ahora en enero pasado le estaban diciendo, bueno, pues la diálisis no está funcionando. ¿Cómo sentirnos en medio de esas situaciones? ¿Sabes? Sí, somos necios. Y Abraham es igual de necio que esas naciones. Pero Dios puede usar a ese Abraham. ¿Qué tiene que hacer ese Abraham? Creer lo que Dios le ha dicho. Dios le dice al final de esta historia a Abraham, en capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tú no necesitas de estas naciones. Tú no necesitas de sus regalos. Tú no necesitas de sus premios. Tú necesitas de mí. Dios ratifica su pacto con Abraham y entonces Abraham le dice, sí, Señor, pero tú dijiste que ibas a ser una nación grande de mí. No tengo ni hijo. Tengo a este esclavo. ¿A poco él va a ser mi hijo? No, Abraham, déjame decirte algo. Tu descendencia, tus hijos serán como las estrellas en el cielo. Y tal vez nosotros, porque aquí está bien nublado y bien contaminado, no alcanzamos a ver las estrellas, pero son incontables. O como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué tan fácil es creer eso para un hombre de más de 75 años con una mujer estéril? Sí, Dios, tú me has bendecido en muchas cosas, pero parece que esto te falta. Dios está usando a un hombre igual de necio, a quien es un hombre igual de necio para salvar a naciones que no son salvadas por sus cualidades, por sus actos o por su apariencia. Más bien, mire lo que dice el texto bíblico, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la fe que predicamos. Cuando nosotros vamos a Romanos 4:4, nos cita este versículo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe que tuvo Abraham en medio de una promesa que sonaba imposible, es la misma fe que nosotros debemos de tener en nuestro día a día. Romanos nos explica cómo entonces su fe no se debilitó. Cristo me da valor, no por mis virtudes o mis maldades, no por mi riqueza o pobreza, no por mis recursos o apariencia. Él me da valor por ese hijo que le había prometido a Abraham. Y que si él no hubiera creído, pues ¿de dónde hubiera venido la promesa? Un israelita,
un hijo de Abraham, fue el que murió en una cruz para que por su llaga fuéramos nosotros curados. La redención que hay en Cristo Jesús se logró por un Abraham que, sin tener ninguna posibilidad de tener un hijo, creyó que Dios se lo podía dar. ¿Cómo es nuestra fe entonces cuando nosotros vamos al trabajo, vamos a enfrentar una situación de salud? Situaciones donde, como comentaba la hermana, pues vamos donde no hay ninguna posibilidad, donde no hay ningún diagnóstico favorable, pero creemos que Dios lo puede hacer. Y que tal como dijeron los jóvenes entrando al horno de fuego, y si no me librara, sepas, oh Rey, que no doblaremos nuestra rodilla. ¿Dónde está esa fe firme? Pues debe de estar en ese Cristo, que es la bendición de las naciones, que nosotros la vemos hacia atrás, pero que Abraham la veía hacia adelante. Es la misma fe. Pero ¿sabe qué? Dios no solo iba a usar a Abraham, Dios iba a usar a Sara. ¿Qué valor le daba Abraham a Sara? Híjole. Y es algo que Abraham va a tener que aprender. Queridos hermanos, en el plan de Dios, tú y yo, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu género, cualquiera que sea la condición con la que has venido a Cristo, en la sangre de Cristo, tú y yo adquirimos valor. Y eso nos debe de dar esperanza, porque entonces el plan que Dios ha tenido conmigo no es nada nuevo. De hecho, si Rodrigo me hubiera preguntado en dónde veo la grandeza de Dios, yo hubiera dicho en su plan. ¿Cómo pudo armar un plan desde Adán hasta la eternidad donde cupiéramos todos nosotros? Donde su redención es el plan maestro, pero que en medio de ese plan maestro todos cabemos. Todos tenemos esa oferta de salvación. Pero ¿cómo lo lograría? Cuando Adán y Eva cayó, Dios dijo que su redención provendría ¿de qué? Pues en Génesis 3:15 nos dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva, esto era lo único que sabían de la salvación. Adán, Eva, ustedes serán salvados por un hijo. ¿No? Y bien contentos. Cuando tuvieron un hijo, Adán y Eva, le pusieron adquirido. Al fin tengo ese hijo. Bueno, nosotros no le llamamos adquirido, nosotros le llamamos Caín. ¿Y cómo resultó ese Salvador? No, Él no salva a la gente, Él la mata. Caín no era un hijo de salvación, era un hijo de la serpiente. Pero sabe, a través de la Biblia, por eso vemos a mujeres referentes, porque en medio de su debilidad, en medio de su incapacidad, Dios las usa por su fe. Queridas hermanas, ustedes son pieza clave en la redención. Vemos en la Biblia un texto en Timoteo que dice: se salvará engendrando hijos, y a veces bastante malentendido. Pero pienso en un Timoteo que veía a dos mujeres que lo salvaron: a su abuela Loida y a su madre Eunice. Mujeres que con su fe trajeron a otros a la fe.
¿Sabe? Ustedes no solo pueden tener hijos físicos, ustedes pueden tener hijos espirituales, que encuentran la salvación en que, como decía la hermana, yo creo que esta colonia es para Cristo, y entonces todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer para que otros vengan a la fe de Cristo. ¿Sabe? Es ahí donde encontramos a Sara, una mujer que cree en Dios, a pesar de la debilidad. De hecho, el texto comienza llamándole Sarai, porque ese era su nombre. Sarai había venido con Abraham porque Abraham comenzó a caminar. Sarai había escuchado de la promesa de Dios de tener una nación grande, y a pesar de los muchos errores de Abraham, Sarai sigue ahí. Ella no puede tener hijos y Abraham tampoco. De hecho, para cuando llegamos a capítulo 16, ya habían pasado 10 años desde que habían salido y llegado a Canaán. Dios le había dicho que su descendencia sería tan grande que no se podría contar, pero aún no pueden contar ni uno. Y es ahí donde Abraham acepta una oferta de Sara, un hijo legal. Quiero decirles algo, muchas veces cuestionamos que Abraham acepta la oferta de Sara. Y sí, malamente Abraham aceptó la oferta de Sara. Él, muy flojito y cooperando, tomó a la esclava de Abraham para tener un hijo, sin considerar tal vez los sentimientos o las intenciones de Sarai. Pero en medio de esto, creo que Sarai está haciendo esto porque cree en Dios. Porque ella cree que debe de tener un hijo. Por eso no es una esclava de Abraham, es una esclava de Sarai. Sara cree en Dios, pero hay un problema en Sarai. Ella no identifica la dimensión de su papel. Ella tal vez, a pesar de lo que ha hecho Abraham, ella tal vez ya se identifica como esa moneda de cambio. Y por eso nace un error. Ismael, hijo de Agar por la ley, a quien Sarai no ama ni respeta. Aún su hijo legal la menosprecia. Y la promesa no se logrará por él. Déjeme decirle entonces que uno de los problemas que podemos tener es creer que la fe de Jesús nos da valor y aún así no vivir con ese valor. Nos ha salvado del infierno y de la muerte, de la ira de Dios. Pero déjeme decirle a cada uno de los que está aquí que Dios tiene un inmenso valor en ustedes para el plan de redención de la humanidad. Y Dios lo puede usar a usted y a mí. Con sus recursos o con su falta de recursos. Con su conocimiento o su falta de conocimiento. Con su juventud o con su vejez. Dios lo puede usar. Y Dios lo quiere usar. Pero a Sarai le costó creer que ella tenía que ser usada para ese plan. Esto solo demostró que Abraham y Sarai querían creer confiando en su propia fortaleza, la cual no tenían. El capítulo 17 nos muestra que pasan 13 años para que Dios volviera a hablar con Abraham. ¿Y qué es lo primero que le dice? Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Alguien tiene 99 años aquí? La verdad es que tal vez mi expectativa no es llegar a los 99 años. Quisiera vivir mucho, pero no sé si lo lograré. Abraham sí había llegado a esa edad y dice que cuando le apareció Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham
había querido ayudar a Dios, creyendo que Dios le quería dar un hijo, pero no creyendo que Dios le podía dar un hijo. Hermanos, una fe a medias no sirve. Dios quiere que andes delante de Él en perfección. Dios no solo había elegido a Abraham, sino a Sarai para la bendición a las naciones. Es la simiente de la mujer la que vencerá a la serpiente. Es Sara. Y es por eso que en este capítulo Dios le cambia el nombre no solo a Abraham, no solo cambia de Abraham, de padre exaltado a padre de multitudes, sino que le cambia el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Sí, Abraham, tú eres un príncipe, pero déjame decirte quién es tu princesa. Es Sara. Abraham y Sara serán igualmente usados en el plan de Dios, un plan que les da risa. ¿No es cierto? ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Cómo voy a tener un hijo? Pero aún así, en medio de su risa, Dios les exige que hagan actos de fe. Abraham, tienes que circuncidarte a ti y circuncidar a todo tu campamento si tú crees que vas a tener un hijo. Y Abraham lo hace. Pero para capítulo 18 han pasado 3 meses y Abraham, pues, ¿qué se necesita para tener un hijo? Pues el viejito Abraham y la viejita Sara creen que Dios les dará un hijo, pero no han tenido la comunión necesaria para tener un hijo. Y Dios tiene que venir hasta su puerta y comer con ellos y decirles, de aquí al tiempo de la vida. ¿Cuánto es el tiempo de la vida? 9 meses. De aquí al tiempo de la vida te van a hacer un hijo. Así que, échale ganas. Y dice Romanos que no se debilitó aún considerando su cuerpo como muerto, pero creyó en esperanza contra esperanza. Yo creo que no puedo, pero si Dios dice que sí, adelante. Ya no era solo a pesar de la debilidad, era a pesar de la imposibilidad. Esto suena tan imposible. Dios indicó que era un cambio que exigía hasta un cambio de nombre. ¿Cómo 2 ancianos podrían tener un hijo físico cuando todo apuntaba en su contra? Esas dudas pasaban una y otra vez por la cabeza de Sara y Abraham, pero en medio de esto Dios le demuestra a Abraham que su fe debe trabajar de la misma manera en lo íntimo como en lo público. Porque es curioso, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. No, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Sí te creo, pero no, ¿cómo? Bueno, déjame decirte otra cosa, cambiando de tema. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. No, Señor, no lo hagas. No, es que si hay 50. Bueno, no, si hay 40. Bueno, no, si hay 10. ¿Destruirías la ciudad? No la destruiría. ¿Sabe qué? A Abraham le es más fácil creer que Dios puede destruir una ciudad que darle un hijo. Y a veces nosotros también somos así. Llegamos delante de otras personas y les decimos, hermano, échale ganas, cree que Dios te puede dar, cree que Dios puede hacer, cree que Dios puede cambiar el corazón. Pero llegamos a casa, tal vez nos encontramos delante de un hijo rebelde, nos encontramos en medio de una situación clínica deficiente y decimos, Dios, ¿cómo? ¿Sabe? Una fe a medias no sirve. Pero en medio de todo esto vemos a una mujer que no solo cree a Dios, sino cumple con Dios.
Si no, no tendríamos capítulo 21. A Sara le da risa el plan, pero debió de haber cumplido con el plan. A mi modo de ver, Sara tuvo más fe que Abraham. Y tal vez dirás, ¿cómo? Pues porque en medio del relato en que vemos que Sara atiende, no volvemos a ver a Sara hasta que nace el niño. Pero Abraham no solo falla en su fe, sino que en capítulo 20 lo encontramos otra vez mintiendo acerca de su esposa. Y ahora esta esposa, ¿cómo cree que iba? Embarazada. Para capítulo 21 Isaac nace, lo que quiere decir que después de la reunión en capítulo 18 Abraham y Sara hicieron la tarea de concebir a un niño como un acto de fe en Dios. La fe de Sara se notó, pero Abraham, pues vemos que Dios cumple y vemos a Sara que cumple, pero Abraham, pues mire que Dios cumple y Sara cumple a pesar de la maldad. Para Abraham es más fácil creer que Dios puede destruir una ciudad que darle un hijo. Estoy seguro que después de que vio el humo subiendo de Sodoma, Abraham pudo actuar con fe con su esposa, porque al final él vio que Dios sí cumplió eso. Así que Dios puede darme un hijo. Pero ¿qué sigue de esto? Capítulo 20 nos demuestra que Abraham, después de 25 años, puede volver a cometer el mismo error que cometió en Egipto. Si en Egipto le pareció a Abraham que Sara era una moneda de cambio para obtener beneficios, en Gerar, Abraham debía haber creído que su esposa era importante en el pacto de Dios. Si Abraham hubiera creído que su esposa iba embarazada del hijo de la promesa, ¿cómo pudo mandarla a la cama de Abimelech? Pero sabe, la fe de Abraham fue deficiente. Sin embargo, ¿Dios qué hace? Dios lo salva. Dios le revela al mismo Abimelech, mira, deja la esposa del profeta. Ay, no, qué pena. De veras, qué pena que Abimelech se encontrara con un profeta como Abraham haciendo tal engaño. Pero este que había sido engañado ve cómo Dios está obrando a pesar de las fallas de Abraham, de tal manera que le dice en 20:15 lo siguiente: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para tus ojos, de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios bendice a los que bendicen a Abraham. Dios cumple su promesa a pesar de que Abraham está fallando. Y eso me da esperanza, porque yo fallo y fallo y fallo, y a veces los mismos errores como Abraham. Pero Dios es fiel a su promesa. Es por eso que en el Evangelio encontramos la respuesta al día a día. No solo fueron perdonados nuestros pecados el día en que aceptamos a Cristo, nosotros debemos creer en ese perdón día a día. Eso nos va a librar de volvernos pecadores profesionales, en el cual pues pecamos sabiendo que vamos a pedir perdón. Pero eso también nos libra de ser pecadores flagelantes. Pecadores que, ay no, mira cómo le fallé a Dios y cómo le fallé a Dios y ya no puedo ser usado por Dios. No, la gracia del Señor
en su perdón se manifiesta día a día. No hay día que no ocupemos de esa gracia. Dios cumple a pesar de la adversidad. ¿Cómo puede ser una opción? Que después de esperar tanto tiempo, Dios entonces, mira lo que dice en capítulo 22. Versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La historia de Abraham y la historia de Sara nos está mostrando cómo Dios está fortaleciendo su fe desde el inicio hasta el final, y cómo la promesa de Dios no era que Abraham se basara en la promesa y en la bendición, sino que Dios se basara, que Abraham se basara en Dios, que su fe estuviera en Dios y no solo en su promesa. En Génesis 22 podemos ver cómo Dios pide como sacrificio a Isaac, el único, el que ama, porque al final Dios debe ser más amado que sus bendiciones. Si Dios te ha bendecido con esa casa por la que oraste, qué bien, pero es Dios al que debes de amar. Si Dios ha sanado tu enfermedad, gloria a Dios, ama a Dios. Si Dios no ha contestado tu petición, síguele dando gloria a Dios. Porque Él es el fin, como decía Selene. La manera en que se describe este texto solo demuestra que Abraham y Sara, como matrimonio, habían aprendido ambos a confiar y a cumplir con aquello que Dios demandara. Si Sara no creyera en Dios, no hubiera dejado que Isaac se fuera. De hecho, Sara muere con la promesa de un hijo, del cual vendrá esa gran descendencia. Pero para capítulo 23, cuando Sara muere, había otra adversidad. Su hijo no se había casado. Pues sí, ya tuvimos nosotros un hijo, y ahora nuestro hijo. Pero Sara muere creyendo en esa promesa. Dice el libro de Hebreos acerca de Sara: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Noten que su fe no está en la promesa, está en el que hizo la promesa, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios cumplió su promesa, y tal vez no la cumplió en el momento que Abraham y Sara la pudieron ver, pero por la fe la lograron ver. Hermanos, hay muchas cosas que Dios hará aún en medio de nuestras vidas, pero también más allá de nuestras vidas. Nosotros debemos fortalecer nuestra fe para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan en el camino, aun cuando ellos no existen ni son plan. Pero que Dios haga su obra en medio de nuestras familias, en medio de nuestra iglesia. Las Escrituras señalan que la fe activa de Sara es parte del cumplimiento de esta promesa, la promesa de la simiente de la mujer, de la bendición a las naciones por medio de Cristo. Porque Cristo no solo fue la promesa a Adán o a Abraham, sino también a Sara y a ti y a mí. Eso es lo que nos da valor. Que en medio de todos estos relatos y en medio de los tiempos, lo mismo que Sara creyó hace 3,500 años, es lo mismo que nosotros creemos 2,000 años después de una cruz en la que vimos a Cristo derramar su sangre por nosotros. No porque fuera importante o trascendental lo que hiciera, aunque lo fue, sino porque Dios es ese importante y trascendente en nuestras vidas. Hermanos, yo no sé el alcance de lo que yo voy a hacer para Dios, pero sé que Dios tiene muchísimo alcance.
Dios le demuestra su valor a Abraham y a Sara. Y que ese valor se encuentra más allá de simplemente ser el recipiente o el medio para que nazca un Isaac o un Cristo. Más bien, el valor se encuentra en que ellos crean a Dios. Es así que porque Cristo es la promesa de Dios para todos, tú eres valioso. Tú eres valioso gracias a Cristo. Y entonces no hay situación de salud, no hay situación económica, no hay crisis social, no hay problema en tu matrimonio que pueda quitarte el valor que Cristo te ha dado. Permite que Dios obre, creyendo en ese Dios que ha prometido. Padre, te damos gracias esta mañana por lo que tú has hecho y pido tu bendición para esta iglesia, Señor. Una iglesia que está creciendo, una iglesia que está siendo levantada por tu nombre. Pedimos que tú bendigas al hermano Rodrigo y le des de tu sabiduría para hacer lo que tú quieres en este lugar. Pero danos a toda la iglesia ese deseo de que tú obres, ese ánimo y ese compromiso de que el valor que tú nos has dado pueda ser emulado y ansiado por los que están a nuestro alrededor. Seguramente a nuestro alrededor viven familias destruidas, personas que nada de lo que han hecho les ha dado valor. Que podamos en el Evangelio compartirles a Cristo. Bendice este día, Señor. Te agradecemos por todo en Cristo Jesús.